para todo el equipo de Tomando Café con María José, es un gusto y un honor contar esta tarde con la presencia de la doctora Adriana Solano. Adriana es la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad de hace 3 años, administradora de empresas de profesión y con un gran recorrido y experticia en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Adriana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Pues, María José y Diana, a ustedes mil gracias por hacerme parte de su programa y bueno, por invitarme a ser parte de esos speakers tan maravillosos que ustedes día a día le llevan a la audiencia que tienen. Gracias. Adriana, uno de los aspectos que a nosotros más nos ha llamado la atención a raíz de todo esto del COVID o del virus, vamos a llamarlo COVID, bueno, aunque está la discusión de inseguridad en el trabajo, si el peligro es el virus, vamos a llamarlo COVID para entender. Ha sido como todo ese impacto que ha tenido esto, sobre todo en el sector salud. Y teniendo esto en cuenta, en estos días nos encontramos con un aviso de prensa del Consejo Colombiano de Seguridad, tiene fecha 23 de abril, un comunicado de prensa en el que específicamente se trató el tema de salud. En ese comunicado ustedes tocaron 6 puntos esenciales, ¿cierto? Yo le voy a pasar la palabra a Diana para empezar nuestro encuentro con alguna pregunta que ella se hacía y que quiere compartir contigo relacionado con ese comunicado. Diana. Claro que sí, María José. Bueno, todo un gusto tenerla acá, doctora Adriana, y pues le agradecemos mucho por representarnos a nosotras también como mujeres en el Consejo Colombiano de Seguridad y por toda la labor y liderazgo que realiza también a nivel pues nacional a través de su organización. Entonces le agradecemos mucho este espacio. En este comunicado, siento que el Consejo Colombiano de Seguridad no se quiere quedar ajeno frente a la realidad que está pasando con el suministro de elementos de protección personal para el sector salud. Si usted gusta, cuéntenos qué motivó realizar ese comunicado. A ver, Diana y María José. Todas las circunstancias que se dieron alrededor de todo lo que estamos viviendo en la pandemia y a partir del COVID-19, pues nos cogió un poco sin preparar, sin el preaviso. Creo que ninguno ni se había imaginado esta situación donde al final la comunidad y la humanidad entera estábamos sujetos al buen trabajo que hacen los trabajadores de la salud. O sea, al final, no importa el estrato que uno tenga, el lugar del mundo donde uno viva, si es un país desarrollado o no desarrollado, si uno tiene menos o más capacidades, era el entorno de los trabajadores de la salud donde a quienes les depositábamos nuestra vida. Y cuando empieza a surgir un poco todas las experiencias que se estaban dando desde España, Italia, que ya las estábamos viendo con mucha preocupación en nuestro país. Yo voy a confesarlo aquí, hago un paréntesis, yo tengo una hermana epidemióloga, infectóloga, líder del grupo de coronavirus en un hospital en Barcelona, entonces estuve muy cercana a esa realidad de los trabajadores de la salud, no solamente porque tenía a mi hermana, que claro, que tiene una influencia importante, sino porque en realidad todo se resumía a eso. Al final la vida de la humanidad estaba en manos de los trabajadores de la salud en un principio y para los picos de la curva. Entonces, era esa preocupación como ellos, en su rol de trabajadores, teníamos que darle una articulación diferente porque es que las necesidades que ellos estaban padeciendo como trabajadores, que tenían que salir y dejar a sus familias, que tenían que irse con el miedo de no poderse quedar con ellos, pero además de no volver y traerles un virus, que tenían que irse con unos retos y unos desafíos profesionales porque es que ellos eran los que decidían quién tiene un respirador y quién no. Y es que las experiencias que vemos de lo que fue afuera, cuando no fue tan preparado como afortunadamente nosotros sí lo hemos podido manejar, pues hace que los trabajadores de la salud hayan vivido en un espacio muy difícil. Entonces, cuando uno piensa en ese papel que la seguridad de salud del trabajo le tiene que dejar a los trabajadores, porque al final es nuestra primera línea de defensa. Hoy todos nos entregamos a ellos, pues tenemos que mirar cómo lo articulamos de manera diferente. Eso es lo que lo inspira.
esa necesidad de garantizar que ellos iban a estar ahí puestos y que nosotros, y que, pues, que el sistema de manera articulada, porque aquí sí hay un llamado muy importante a esa articulación de todos los actores, pues íbamos a estar al servicio de ellos. Por eso cuando uno ve ese comunicado, pues ese comunicado hace referencia a esas recomendaciones para las IPS, a las recomendaciones al sistema de gestión mismo de los centros de salud, las recomendaciones a ellos como trabajadores, las recomendaciones de ARELs y por último, pues esas recomendaciones a todas las sociedades científicas, gremios de academia que podían inspirar sobre todo en el nuevo conocimiento y en las innovaciones en ese sentido. Entonces, la razón básicamente era, si seguridad en el trabajo es protección a los trabajadores, en un momento, o en ese momento cuando sacamos ese comunicado, el mundo entero de seguridad, salud en el trabajo tenía que estar alrededor de nuestros trabajadores de la salud y creo que tenemos que seguir estando de la mano de ellos y esa es la razón de ser. Yo por eso estoy hablando un poco del concepto de los sistemas de gestión híbridos, de sistemas que se adaptan un poco a la necesidad y esa es un poco la razón, Diana. Ok, muchísimas gracias. Miremos entonces dentro de este sistema de gestión que insiste la doctora Adriana, ¿cómo pueden hacer las IPS para adaptar su sistema de gestión precisamente a esta necesidad que, pues si bien no nos golpea como en otros países, sí nos golpea en nuestra inmediatez? Diana, digamos, es una realidad que Colombia tenía un déficit de infraestructura hospitalaria que lo vivíamos a diario. Sabíamos que esta época, entre abril y mayo, que es un pico de enfermedades y infecciones respiratorias, no dan abasto a las unidades médicas del país y era siempre un problema todos los años, los que hemos tenido chiquitos, que nos toca ver cómo sufren de bronquiolitis, pues no hay capacidad. Entonces, digamos que la diferencia con lo que pasaba allá y que nos iba a tocar acá era que nosotros ya per se no estábamos preparados. Y entonces, de alguna manera, teníamos que estar enfrentados a una infraestructura hospitalaria deficitaria y en ese mismo sentido, pues obviamente su sistema de gestión tampoco estaba preparado para lo que se le venía. Ahí, y un poco el pronunciamiento que nosotros como Consejo Colombiano de Seguridad queríamos darles es cambiar un poco la visión. Yo creo que como prevencionistas tenemos que aprender muchas lecciones de esto que nos pasó. Y como prevencionistas no nos dimos cuenta de lo que nos iba a pasar. Nosotros no nos dimos cuenta que los hospitales deberían haber hecho una prevención frente a sus riesgos biológicos, que claramente muchos de ellos sí estaban contemplados en sus panoramas de riesgo y en sus programas de vigilancia epidemiológica, pues definitivamente cuando se desatara un virus, lo que iba primero a escasear es la cantidad de elementos de protección personal. Y eso, digamos, es curioso, ¿no? Un poco está el riesgo, lo identificamos, pero cuando llegamos al plan de acción no pensamos un poco qué era lo que iba a pasar, por ejemplo, con la escasez. Entonces ahí, ante esa circunstancia, y voy a tomar solamente como ejemplo los elementos de protección personal, que es esa necesidad básica, insisto, eso es un plan de acción chiquitico. Yo con los elementos de protección personal siempre me quiero devolver que si no hacen parte de un sistema, en realidad puede ser plata botada a la basura y me parece que no, en lugar de ayudar, creo que un elemento de protección personal mal usado termina generando mayor contaminación, entonces creo que nos pone mayor riesgo. Pero lo tomo como ejemplo para ver que a pesar de esa necesidad que teníamos de elemento personal, nunca pensamos en lo que había alrededor, el uso, cuándo se puede reutilizar, cuándo no, cuáles son las medidas cuando yo estoy atendiendo a un paciente de coronavirus, cuando no, cuáles son esas medidas. Si ustedes se dan cuenta, un número importante de médicos infectados no son médicos que están atendiendo coronavirus, es el médico de medicina general. Entonces, ¿cuáles son esas protecciones para ese médico de medicina general? ¿Cuál es ese espacio que le estoy abriendo psicológico y psiquiátrico a mi médico que está viviendo una emocionalidad grandísima porque en manos de ellos está la vida de muchísimos trabajadores, de muchísimos pacientes, perdón, que tiene que decidir a quién le pone un respirador y a quién le dice vaya para su casa y esté tranquilo y tomes algo para el dolor y vaya y muera? Perdón un poco lo dramática que estoy diciendo, pero es que es aquí donde ese llamado a las IPS y desde el sistema de gestión, entonces ahí tenemos que garantizar esa solidez, porque el médico, la enfermera, el vigilante, pues tienen que estar preparados en todos los riesgos que están expuestos y mantenerlo
mantenerlo de esa manera. Entonces nosotros sacamos recomendaciones frente al tema de la capacitación permanente de los elementos de protección personal, que sí se puede usar, que no, también el uso consciente que tienen que generar los dueños del sistema de gestión frente a estos elementos, darles ese espacio de desahogo, tener esos espacios donde puedo expresar mi emocionalidad y puedo tener, lo veíamos en un masterclass la semana pasada del consejo, donde puedo expresar y ser autocompasivo conmigo mismo para poder expresar mi emoción y poder sentir todos mis miedos, tanto como profesional, como los de la familia, los miedos de la familia. Yo siempre he pensado que si yo fuera esposa de un médico, mi marido se va a trabajar, lo primero que le diría, venga, y es que si a usted le llega a pasar algo, ¿qué va a pasar? Por eso, de alguna manera, el que se haya declarado el COVID como una enfermedad laboral cuando el trabajador tiene esa exposición directa, pues al final sí genera un alivio para las familias en el sentido, bueno, mi marido está allá, pero en caso que le pase algo, pues algo va a suceder. Entonces, en esa articulación del sistema, pues se deben incorporar todas estas medidas. No quiero entrar en detalle porque ustedes pues tienen el comunicado de prensa y no me invitaron a que les leyera el comunicado que ya lo tienen, sino a que les contáramos un poquitico cuáles son esas razones que inspiraron esto y tiene que ver con eso, con esa articulación, que de alguna manera, y en esto quiero ser súper reiterativa, no sirve de nada que sea la IPS sola haciéndolo y el trabajador desconectado y sin generar esa conciencia, porque ahí eso no puede funcionar. O el empleador o el empresario, el representante legal, figura como lo quieren llamar. No. De hecho, hoy tuve un espacio donde mi gran conclusión es que al final, fíjense que esta pandemia está cambiando el mundo de los prevencionistas, porque al final la posibilidad de reactivar económicamente el mundo está alrededor de cómo yo, como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, garantizo la vida de mis trabajadores. Ojo, es el sistema el que está garantizando eso. Entonces, digamos, lo articulo mucho porque creo que es la mejor manera, porque un empleador no puede tomar decisiones, no sé, a comprar una referencia de guantes sin que haga parte del sistema, sin que el sistema nos integre, sin velar si esas son las necesidades, cuáles son los riesgos que nos están atacando con cada decisión que se toma. Entonces, alrededor de eso fue que se construyó este comunicado y es donde insistimos, y creo que no ha sido una insistencia solamente del Consejo Colombiano de Seguridad, las últimas recomendaciones de OIT tienen que ver con lo mismo, con ese diálogo social. No puede ser un empleador con unas medidas que el trabajador no conoce o solamente con las medidas que el trabajador necesita y no concertadas con el empleador. No pueden ser de manera aislada si no hacen parte de un sistema porque se vuelve plata botada al vacío, pero tampoco puede estar lejos de lo que el gobierno y las medidas normativas están dando y mucho menos de quien asume el riesgo de los trabajadores en Colombia, que son las ARL. Entonces, es un poco ahí donde nos hemos querido concentrar y incorporar esas medidas dentro del sistema. Ya. Adriana, hablando de este sistema de gestión específicamente, y si yo te digo, danos esos puntos estructurales donde tú dirías en esa conexión y si se quiere reinvención de los sistemas de gestión que había antes del 23 de marzo, de la fecha en que entramos en la cuarentena, a hoy, que claramente tiene que darse una presentación nueva. ¿Cuáles son esos puntos a los cuales tú le dirigirías a esos prevencionistas que como nosotros te van a ver y van a decir, sí, esto es lo que hay que hacer? ¿Qué es eso? Mire, pero ¿quieres que lo miremos un poco en la generalidad o miramos el contexto del trabajador de la salud? Porque podemos mirarlo desde los contextos. Y yo creo que en estos momentos del mundo o nuestro país está entrando un poco a hablar de la reactivación en la pospandemia y cómo tenemos que trabajar en la pospandemia. Y hoy nuestros sistemas de gestión tienen que hablar de cosas que jamás habían hablado. Un sistema de gestión jamás había hablado de cuál era el distanciamiento que yo tenía que tener con mi compañero en una fábrica. Y ese sería el primer punto que tiene que incorporarse en los sistemas de gestión. ¿Cómo es el distanciamiento social? Que se llama social, a mí me parece horrible, pero es social porque es un distanciamiento en realidad físico, pero no social, pero bueno. ¿Cómo es ese distanciamiento que yo tengo que manejar con el otro cuando estoy en mi lugar de trabajo? ¿Cómo tengo que implementar hoy protocolos de bioseguridad?
Yo creo que sí había algo en los sistemas de gestión, pero no tan a nivel de detalle de ese protocolo. Es que cuando el trabajador llega, lo primero que tiene que pasar es un proceso de desinfección en sus zapatos. Eso no estaba escrito. Y esas son de esas cosas que definitivamente hoy es el gran cambio que tiene que tener un sistema de gestión. Hoy tenemos que hablar de las políticas y ni siquiera, de la preocupación como empleadores que tenemos que tener para que nuestros trabajadores tengan un medio de transporte al llegar a nuestras instalaciones, ya salir de nuestras instalaciones seguro. Y eso no estaba incorporado. Colombia, recuerden que en su sistema no tiene incorporado el accidente el transporte como accidente de trabajo, entonces no es visible, entonces no estaba incluido en ningún sistema de gestión. Y hoy todos los protocolos de reactivación económica incluyen usted qué está haciendo en esa política y en esos procedimientos, en esa capacitación y en esa generación de cultura para que su trabajador se cuide en el momento de transportar. Aquí también cambia. Y voy a poner otro espacio que tiene que tener en cuenta. A nosotros no nos importaba mucho la vida familiar de nuestros trabajadores. Hoy se vuelve un punto relevante, porque hoy es tan importante la salud de mi trabajador como la salud de la señora y de los hijos o del papá o del hermano con quien vive. Y hoy tenemos que tener el tiempo de preguntarle cómo está usted y cómo está su familia. Porque eventualmente, si su familia tiene síntomas, pues claramente es un tema que puede estarnos exponiendo. Entonces, esos son de las medidas, así 5 o 6, no tengo aquí a la mano, pero que son más relevantes. El tema de cultura lavada de manos. Nosotros desde el Consejo Colombiano de Seguridad, yo lo voy a decir, lo voy a vivir desde lo que me corresponde, generamos mucha cultura, el lavado de manos, hacíamos campañas y en fin. Y uno habla con todos los infectólogos del mundo y le dicen a uno que la única solución es la lavada de manos. Entonces uno ahí dice, pues todo lo que hice era poquito, porque de verdad debería haber un capítulo de cómo yo como líder me estoy lavando las manos cada 3 horas y le estoy recordando a mi equipo que con mi ejemplo se tiene que lavar las manos cada 3 horas y cuál es el proceso de lavado de manos. Entonces, esas eran medidas que no estaban incorporadas en el sistema de gestión y que hoy definitivamente, y eso sí creo que va a quedar de manera definitiva, porque yo creo que esta pandemia nos ayudó a eso, como a crecer en ese camino, y son medidas que hoy el sistema de gestión debe tener incorporadas. Adriana, yo te escucho y desde mi posición de abogada he venido diciendo, venga, hay muchas cosas que son nuevas, como lo estás planteando dentro de la inclusión que debe hacer en el sistema de gestión. Pero también podría ser como un llamado para todos los actores del sistema a revisarse en lo que teníamos normativamente cuando tú hablas de ese distanciamiento individual, lo hemos llamado nosotros en el café. Me gusta, me les voy a copiar esa palabra. Sí, es un distanciamiento individual, ¿cierto? Además, para que no nos confundamos con el aislamiento social, que el aislamiento es que no salgas. O sea, el mensaje del aislado es quédate en tu casa. Y este distanciamiento, esto es de la doctora Edna Ortiz, también del equipo de Tomando Café con Meose y de la gran mesa temática. El punto es que cuando uno va a mirar la resolución 2400 y va a mirar la ley novena del 79 y todas estas normas, de alguna manera, Adriana, nos venían planteando eso. Cuando nos decían, no en estas dimensiones, pero cuando nos señalaban, así es como tiene que estar la distancia entre un trabajador y otro, una oficina tiene que tener un distanciamiento del otro, y esto se vino perdiendo a medida que la misma revolución industrial nos fue diciendo, no, lo que hay que tener es gente trabajando y trabajando. Y es un poco un cambio que nos invita desde normas que ya existían. Y en ese mismo tema, y ya para agradecerle el tiempo que nos ha parecido maravilloso, tenemos un tema que acabas de tocar, y se llama riesgo psicosocial, y se llama la inclusión de las familias y en general del contexto, concepto que ya también venía en la resolución 312, pero que venía en el 1071. ¿Cuál sería ese mensaje que está enviando inclusive el Consejo en su mismo comunicado, que si bien lo está haciendo para la familia, sirve para la comunidad en general, del manejo del riesgo psicosocial? Inclusive ustedes lo podrían ver, visualizar como instrumento a la resolución 2404, como un instrumento que también en el mismo punto ya estaba, sino que como que es una de las más normas que se expiden, salen, tenemos 2 capacitaciones del tema y ahí se quedan. ¿Cómo ves eso como consejo?
Mira, María José, yo creo que yo tenía algún jefe que alguna vez me decía un refrán, es que mirar de para atrás siempre es uno general. Entonces, esa no es una posición muy válida, pero me parece que todo lo que tú estás diciendo tiene mucha relevancia. Yo me voy a quedar con lo que a mí me corresponde. Y nosotros como prevencionistas no pudimos anticipar de alguna manera que cuando esto se nos viniera se iba a desatar de esta manera. Y si en realidad uno tiene un sistema de gestión sólido, con esa solidez profunda, sí puede permitir, porque la gestión de riesgos al final lo que permite es la anticipación de esa gestión para evitar la realización de ciertos riesgos. Frente al tema y a eso, ¿por qué te hago esta introducción? Porque cuando hablamos del riesgo psicosocial, efectivamente teníamos muchas normas en el país donde veníamos hablando de esa preocupación, donde es una conversación justa, donde se tiene que dar ese espacio de conversación entre el trabajador y su jefe y la organización como tal, pues generar desde los comités de convivencia, en fin, todos unos espacios. Pero es que la gran diferencia ahora es que la posibilidad o el riesgo que yo estoy corriendo de que yo no haga esos espacios, porque antes, entiéndame un segundo, era un tema normativo, pero también un tema altruista, si se me pide, no, yo que tengo buen corazón, entonces yo sí converso, yo le pregunto a mi gente cómo se siente, sí, pero es que, ojo, ahora está el riesgo, la operación, impactar una comunidad, porque es que no solamente es que una operación se pare, sino que además como comunidad pues se puede afectar todo ese entorno si yo no tengo claro qué es lo que está pasando con las familias. Entonces ahí es donde yo digo esos espacios de conversar, que siempre hemos hablado y lo hemos hablado desde hace muchísimos años atrás, la importancia, lo valioso que generan, pero pues ya no lo haga, ya, entiéndanme un poco, pues no lo haga por generar mayor productividad en su empleado, sino porque él está poniendo en riesgo su organización, si no lo hace. Y fíjate que ese es solamente un ejemplo de los grandes cambios con que tenemos que vivir de aquí en adelante. Es que al final, todo lo que pasa alrededor del COVID-19 es bien curioso, porque yo soy, espiritualmente tengo algo de conexión con la fe católica, algo de conexión mucho. Y esta mañana leía algo y es, al final Dios no lo deja a uno que caiga en el abismo y por eso nos puso el pare. Y yo creo que eso también nos está pasando en las organizaciones y en los sistemas de gestión. Nos están haciendo crear esa conciencia mía y el del otro y de lo que está alrededor del otro, de cada cosa que le sucede, como un mecanismo eficaz de funcionamiento. O sea, ya hemos trascendido aún más. Al final, y lo hemos hablado, la norma puede tener todos los lineamientos que quieran, pero si nosotros como seres humanos no tenemos esa conciencia de llevar la vivida en el alma y de generar estas situaciones, pues no va a pasar. Y este pare y esta disrupción total, pues fue lo que nos hizo. Fíjense que cuando miramos lo del trabajador de la salud, el trabajador de la salud siempre está expuesto a decisiones muy difíciles. Porque hace 2 años, cuando estaba la última crisis de infecciones respiratorias, tenían que decidir si llevaba al niñito de María o al niñito de Juan al respirador de la UCI, y las situaciones eran exactamente iguales. Y esa era una misma sensación del trabajador de la salud. Digamos, ahora lo único que hizo fue que fueron más numerosos y fueron más números de casos en su momento. Pero nunca habíamos visto la necesidad, y lo más importante, así como tiene un elemento de protección, es el espacio de orientación psicológica que necesita el médico, que necesita la enfermera, que ve morir cada día muchos de los pacientes que está atendiendo. Y eso no es nuevo. La pandemia lo que pasa es que lo hizo más evidente, pero al final era un riesgo que estaba desde antes. Entonces, ahí yo definitivamente el llamado es hacer más. Tenemos que ir más al fondo. Cada vez que miramos, insisto, el riesgo psicosocial, ¿de hace cuánto no estamos hablando, María José? Esto llevamos años hablando del riesgo psicosocial. Y al final nos vino esto sin tener la medida suficiente para poderla atender. Entonces, el llamado es, la norma no está por estar, yo creo que tenemos que ir siempre al más allá de la norma. Y al final, todo tiene que estar alrededor de ese valor que como seres humanos tenemos, y es que el valor de la vida está por encima de cualquier cosa.
Y frente a ese entorno tenemos que analizar, tomar las decisiones, incluir los riesgos, mirar las medidas y los planes de acción para esa prevención de esos riesgos. Y es desde ahí, desde ese entorno y desde ese fundamental que es innegociable, que creo que también nos lo recordó un poco la pandemia, porque al final todo esto lo hicimos porque estaba en riesgo la vida de muchos habitantes del planeta. Si no, creo que no nos hubiera generado esa conciencia. Entonces yo creo que es ese llamado al hacer más. Para mí hoy el mundo es seguridad, salud de trabajo. Para mí hoy el mundo es, señores prevencionistas, todos, dependiendo del lugar de donde estemos, si estamos desde el lado del ARERE, si estamos del lado de la academia, si estamos desde el lado de la comunicación, si estamos desde el lado de organizaciones, tenemos el llamado a preguntarnos, ir más al fondo de hacia dónde va y en dónde pueden terminar la eventualidad realización de ciertos riesgos. Muchas gracias, Adriana. Yo antes de dar la palabra a Diana para que te haga la última pregunta para ya dejarte ir, quisiera retomar tus palabras para decir que además el sector salud, que merece todo este respeto y todo, en equipo, el psicólogo, la enfermera, el bacteriólogo, el médico, necesita de nosotros como personas naturales, civiles, para que también defendamos sus derechos por fuera de la institución hospitalaria. No es posible que en este país y en el mundo sean ellos los que están levantándose, Adriana, y encontrando un aviso aterrador en su puerta donde les están diciendo que si no se van, les matan al hijo y a la esposa. Esto también es un llamado a quienes tenemos la capacidad de pensar y de entender cómo es el asunto, de hacerle entender al otro qué pasa. Yo no lo quiero calificar ni de asesino, no, simplemente ignorante. Y que le ruegue a Dios que a él no le llegue la enfermedad, porque él se va a tener que poner en manos de un médico y va a tener que llegar a esa entidad y está en ellos salvarle la vida, y ese día se va a arrepentir de haber puesto en esas condiciones a ese médico y a todos los médicos, Adriana. Y me parece que esto sí es un tema que es de verdad desde el comunicado y desde todo este abrazo social que requieren los médicos, que tenemos que ser muy firmes en los conjuntos residenciales, en las casas. Cuando veamos una cosa de estas, hacerle entender al otro que eso no es verdad. Y que el cuidado también depende de él. Si no se quiere infectar, cuídese de él. Le apuesto que todos estos locos andan por la calle, salen, no se ponen guantes, no se ponen tapabocas, están hablando, ellos no se están cuidando. Pero si tienen mucho susto que el médico o la enfermera los impacte. Dianita, tienes la palabra. No, pues maravillosas las reflexiones que nos trae la doctora Adriana, y quisiera de pronto que nos diera un consejo, un buen consejo a todas las personas de seguridad y salud en el trabajo que están en este momento enfrentadas a cumplir con un requisito legal, que son los protocolos de bioseguridad en todas las empresas, y cuando se venzan los plazos de cuarentena en las otras sectores económicos, que tenemos esa presión por generar ese documento, pero que a su vez eso no se puede quedar en el papel. Y de pronto a nivel gerencial es difícil transmitirles que si esto se deja en el papel y no se implementa, pues lo que vamos a tener es desafortunadamente contagios masivos de COVID-19 dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué consejos le podría decir a estas personas para que puedan llegar a ese nivel gerencial y poder como sensibilizar a los que toman las decisiones y dan los recursos para que esto no se quede en un cumplimiento legal? Ay, Diana, a mí me encanta que me hayas hecho esa pregunta. De verdad me hace absolutamente feliz. Y yo vuelvo a insistir en esta siguiente reflexión. Había muchos empresarios, de hecho hoy hay sectores económicos del país que están pidiendo que la medida de salvación es eliminar las responsabilidades que se tienen en seguridad y salud del trabajo, ¿no? Es absurdo. O sea, al final nos siguen pasando las cosas y algunos seres humanos ni siquiera entendemos lo que nos está pasando. Y yo quiero hacer un llamado que, un minuto, la única posibilidad de yo volver a hacer reactivación económica de mi operación es garantizando la seguridad y salud de mis trabajadores. Hay muchas maneras de hacerlo.
señor empresario, si usted quiere hacerlo de manera independiente, si tiene a su HSQ, pues hágalo de manera independiente. Lo que pasa es que iba a botar plata, recursos y esfuerzos, porque si esto no se articula en un sistema, todos sabemos que esto no funciona y se vuelven medidas absolutamente puntuales que no tienen la incidencia que debe ser. Pero al final, este es un llamado a salud pública. Es que aquí no está en riesgo mi vida ni la de mis trabajadores, es la de todos. La comunidad, el grupo familiar al que pertenece. Entonces yo creo que el gran llamado hoy a quienes tenemos que hacer esa tarea es que yo no te estoy pidiendo el favor para que cumplas con una norma, es que es tu responsabilidad frente a un problema de salud pública que tiene el país, hacer las adecuaciones, porque al final si ustedes ven todas las líneas de los protocolos siempre están articulados al sistema de gestión, que eso me ha parecido maravilloso. O sea, siempre se ha visto que no puede ser un tema aislado, tiene que hacer parte del sistema de gestión. Entonces, el gran llamado es, ¿se acuerda que yo le decía, esto es un ejemplo chistoso, no aplica a todos, aquí tenemos empresarios que en sectores económicos hacen perfectamente la tarea y más, donde ese compromiso y ese valor es inquebrantable, porque primero está la vida de sus trabajadores antes que cualquier otra cosa. Pero también habían unos que decían con alguna frecuencia que eso es un gasto, ¿cuál es el retorno de la inversión? A mí me encanta cuando sale esa pregunta. ¿Cuál es el retorno de la inversión de lo que yo estoy haciendo en el sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo? Y yo hoy les contesto, el retorno de la inversión es que la única manera que usted pueda seguir vivo como organización en un sector económico es garantizando el bienestar de sus trabajadores, no solo por usted, no solo por sus trabajadores, sino por la comunidad y en la responsabilidad solidaria que yo tengo que hacer en el otro. Y ese es el mensaje que tenemos que dejar claro. Y tenemos que ser cada vez más contundentes. Hoy no estamos hablando el mundo del sistema de la gestión de seguridad en el trabajo. Hoy el mundo se reactiva única y exclusivamente cuando yo garantice el bienestar de mi trabajador, que a su vez pues es el bienestar de todos. Entonces, nada diferente, Diana, a hacer un llamado exhaustivo, a cambiar un poco ese lenguaje. Es que esto, no, esto es fundamental, esto es para operar. Y eso es el gran aprendizaje que hemos tenido en la pandemia, y es el sistema de, fíjense lo curioso, es el sistema de gestión de seguridad en el trabajo el que permite que yo pueda activar o no mi operación. Al final, en resumen, es eso lo que está sucediendo. Y creo que aquí los prevencionistas, que además todos tienen un propósito en común, y ese propósito que nos une siempre será asegurar el abrazo de todo el trabajador al final de la jornada. Entonces, ahora tenemos que ser más contundentes, ahora tenemos, el no puede ser una respuesta, no es un retorno de una inversión, es la posibilidad de seguir activo. Y me encanta esa pregunta porque creo que llegó el momento donde al final estamos poniendo por encima ese valor fundamental. Y creo que tenemos todo el espacio para hacerlo. Entonces, protocolos de seguridad, sistemas de seguridad en el trabajo, no hay que hacer, tienen que hacer parte de eso. Y no nos podemos cansar. Yo creo que esa es la gran diferencia. El prevencionista, como tiene un propósito frente a un valor que es innegociable, pues hace que siempre tenga las motivaciones suficientes para seguir en esa lucha. No, Adriana, definitivamente para quienes la prevención es un propósito de vida, es una delicia sentarnos a hablar del tema. Yo me podría quedar acá toda la tarde contigo, pero ya no me quiero ir sin hacerte una pregunta que me surge escuchándote, que además no solamente encuadra dentro del sistema de gestión ni solamente para los trabajadores de la empresa, y es el tema químico, que tú conoces muchísimo, y sí quisiera preguntarte dentro del tomando café con María José, en algún momento nos preguntamos, ¿hay algún protocolo, hay una directriz? Ayer me enteré y conté que hay algunas normas técnicas, pero ¿cuáles son esos tips, Adriana, que le dejamos a la gente que tenga en cuenta cuando estamos hablando de químico? Que el cloro, si se puede el cloro, que el cloro daña la ropa, ¿qué daña, no daña? Y tú dijiste un tema de los zapatos. El domingo yo escuchaba a alguien que me decía, oiga, pues sí, que los desinfecten, pero es que usted va a la media del zapato, así fue como lo expresaron, ¿para qué lo va? Entonces eso quisiera escucharte dentro del manejo del químico. Ok, y que es bien importante, María José, porque en esta semana en algún espacio hablábamos
que al final la seguridad de salud en el trabajo no es un tema de moda, no es un tema de opinión, es el deber ser. Y en este tema de la pandemia, hoy veía un video donde decía, mire, es tan la saturación de información que hemos tenido los seres humanos, que hasta fabricamos fake news que terminan adquiriendo una fuerza terrible en un momento tan sensible como estamos todos los seres humanos. Y esto específicamente lo hago con el tema de los químicos. Hace 2 semanas este país entero iba a acceder a unas cabinas de desinfección que me parecen maravillosas, pero que habría que mirar muy bien exactamente cuál era su beneficio probado, y aún todavía no se había probado, pero ya era la solución perfecta para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Cabinas que no se han probado aún en humanos, entonces no se sabe en realidad el efecto ni los efectos adversos que pueda tener. Y pongo solamente un ejemplo porque aquí tenemos que tener mucha responsabilidad frente a lo que vamos a usar, y como la mejor manera de matar el virus es una sustancia química, pues hay que tener cuidado en ese sentido. Nosotros, desde el Consejo Colombiano de Seguridad, hemos hecho alguna determinación frente al uso de ciertas sustancias determinadas y que ya están probadas en los seres humanos y que sabemos que no tienen ningún impacto o ningún efecto adverso, y que definitivamente tienen un acceso con el tema y tiene un efecto en matar el virus. Y voy a poner el ejemplo de los zapatos. Pues el ejemplo de los zapatos no es nada diferente a que si yo entro a un lugar y venía con el virus en el pie, pues al final si se me cae algo al piso, yo lo recojo, pues inmediatamente evito un poco el tema del contagio. Y esa es un poco la razón de ser. Pero aquí el gran cuidado es, y sabes que me parece una buena idea, nosotros tenemos un equipo químico en el Consejo Colombiano de Seguridad que con mucho gusto está a disposición de ustedes para que puedan hacer un espacio de solo químicos. Hay ciertas sustancias que están declaradas que no son aptas o que su nivel en los seres humanos tiene que ser a muy pocas cantidades para poder ser utilizado. Pero eso desde esa obligación que yo tengo en mis centros de trabajo donde soy responsable. Pero mira lo que está pasando alrededor, insisto por eso, en un sistema de gestión que tiene que ser vívido. Hoy el 99% de los trabajadores del Consejo Colombiano de Seguridad están trabajando en teletrabajo. Hoy el equipo del Consejo Colombiano de Seguridad, incluyéndome a mí, estamos expuestos a utilizar clorox en la limpieza con niños alrededor, a estar con estufas y aguas hirviendo en la cocina y tratando de responder. Y ahí me quiero ir un poquito más allá. Tenemos que garantizar la seguridad en el espacio de trabajo, y llámese organización o llámese nuestros hogares. Y ahí tenemos que hacer digamos, crear todo un panorama cultural de cuáles son esos riesgos a los cuales estoy expuesto cuando el lugar de trabajo es mi casa, donde hay químicos, donde hay cables, donde hay fuego, donde hay una cantidad de riesgos que generalmente no tenemos en cuenta. Entonces, un poco para contestar la pregunta de sus químicos, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se está ofreciendo. Yo no creo que haya mala intención, cada cual defiende lo que produce y lo que vende, pero hay que mirar muy bien cuál es el efecto en humanos en superficie, porque es que, ojo, hay que tener en cuenta que yo a los seres humanos no los puedo poner a ciertas cosas, pero sí tengo que garantizar que la superficie, que las mesas, que los automóviles, que los buses, que las manijas estén en un estado correcto de desinfección para no contraer con tanta frecuencia el virus. Entonces yo creo que ahí es esa asesoría. Nosotros hemos determinado el libro morado, creo que se llama, que dicen los químicos, las sustancias que están ahí determinadas en su concentración y el grado que se pueden usar, y es importante hacer esa validación antes de tomar cualquier decisión. Bueno. Bueno, perdón, y una cosita chiquita. Y cuando ya se toma la decisión, pues tener muy claro cuál es la ficha de ese producto que se utilice. Porque nosotros desde nuestro Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos, desde Sistoquim, durante el año 2019 tuvimos más de 13.000 emergencias causadas por productos químicos, pues digamos que la emergencia fue causada por una mala utilización, bien sea tomada, inhalada, en contacto, en fin. Y entonces es el llamado que no solamente tengo que prever si la sustancia está correcta, sino además, en caso que tenga algún efecto o alguna utilización no de la manera planeada, pues tengo que entrar a definir cuál es el protocolo a seguir.
Adriana, tú tuviste un programa o estuviste en un programa de Blue Jeans que hoy tiene toda la importancia del mundo, ¿Te uno lo acuerdas? podría trasladar acá, ¿cierto? Sí. Bueno, yo también tengo que decir que soy fan de la cuña aquí, doctora Diana de Blue Radio. Adriana también ha estado varias veces allá. Ese día, un sábado, estaban Sí, hablando precisamente de los peligros en casa. ¿Por qué no? bueno. Y te prometo que ahora sí, para cerrar, Sí, no. hablamos de este cambio que se ha dado en el teletrabajo y trabajo en casa, digamos que quitemos el tema jurídico, porque las Sí, diferencias son jurídico. jurídicas, en esencia lo mismo. Es un grupo de personas que, como tú lo has dicho, se han venido para sus casas. ¿Por qué no nos cuentas de cómo ves tú eso y todo esto que significa ya esta modalidad? Y algo que estábamos hablando antes de empezar, que me parece muy propio que lo podamos compartir, y es, esto va a ser de 3 meses, va a ser de 6 meses, o esto quedó para llegarse indefinidamente, porque es que no sabemos, esto es totalmente aprender a soltar, dejar de controlar y dejarnos llevar por la incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son como esos controles que tenemos ante unos peligros que son evidentes, pero en casa? Yo creo que si María Clara Gracia, que era la directora de ese programa, hubiera previsto un poco lo que iba a pasar, hubiéramos dejado ese programa para estos momentos. Miren, nosotros en ese programa, y fue un programa muy bonito, porque se empezó a dar una dinámica de todos esos riesgos que uno tiene en el hogar, que uno cree que no. Entonces, el riesgo de caídas, de resbalones, obviamente el uso de sustancias químicas, todo el tema del riesgo eléctrico, y la gran exposición que tenemos. Eh, es más, creo que hasta hablamos de algo de inocuidad alimentaria, porque pues entonces uno hace el almuerzo, descongela la carne, la deja ahí, y Claro que entonces hablaron de la la nevera. posibilidad, hablamos hasta de inocuidad alimentaria, y fue un programa muy bonito porque era hecho un poco en la prevención del hogar, y en esa época estábamos muy próximos a las vacaciones, y se empiezan a dar como unas dinámicas en los hogares diferentes, y lo que queríamos era desde el Consejo Colombiano de Seguridad dar unas disposiciones que permitieran garantizar hogares seguros. Hoy creo que el riesgo es aún, el tema es aún mayor. Yo, yo en estos días viendo a alguien que estaba atendiendo, no era mi organización, era una amiga que la llamé a preguntar una cosa, y yo la veo en la cocina con el audífono puesto, el celular en la mano y la olla de agua caliente, y yo le decía, Dios mío, se va a quemar, por favor. Otra con el niñito alzado en la estufa, y decía, Dios, de verdad que no hay una Yo creo que aquí conciencia. hay alguien que se está sintiendo identificada. No, Dianita, yo sé que uno tiene que estar tiempo para todo, pero uno no puede exponer su vida, y menos cuando uno es prevencionista. Lo digo por mí misma. Hay ciertas prácticas que digo, cuando me voy a subir a, no sé, a una silla, a un banco que no es suficientemente seguro, y que yo lo muevo y que no lo siento tan seguro, digo, no, yo no me puedo subir, porque no, eso sí, no puede pasarme esto. Entonces yo creo, pero sí, aquí, María José, sí hay de verdad este programa, y que valdría la pena de verdad volverlo a mirar, porque me parece muy bonito, donde terminamos todos los riesgos en los que está uno expuesto en los hogares, y hoy es más latente. Hoy es más latente porque, entre otras cosas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero se vive afán en el hogar. Es que me tengo que conectar rápido, es que tengo la reunión ya, entonces todo el mundo corre. Esto a las 6:45 que empieza luego la jornada, está todo el mundo en el afán, y hay que tener unos patrones de conductas y de cuidados para atacar esos riesgos, que se vuelve súper importante. Nosotros, digamos que desde el Consejo Colombiano de Seguridad lo tenemos latente y queremos volver a hacerlo. Lo que pasa es que en estos momentos sí nos concentramos un poco, insisto, en lo que ha sido nuestra primera defensa, que ha sido los trabajadores de la salud. Luego nos concentramos en esas medidas que estaban saliendo, que de alguna manera su eficiencia y su efectividad no estaba aprobada, y esto era también importante revisarlo. Y esta semana hemos querido hablar pues de cómo es el proceso de regreso post pandemia, y cuáles son esas grandes posiciones del regreso seguro a las oficinas, no solamente por los que están regresando, sino por los que queremos regresar, porque es que además del buen comportamiento que tengan estos primeros sectores activos, pues seguramente vamos a activar los otros, y vamos al final poder controlar este problema de salud pública. Pero prometido que vamos a volver a mirar el tema, porque si hay algo bien evidente ahora, es ese. Es más, yo creo que el mundo no va a volver a ser igual, y yo creo que el número de personas que estén en trabajo en casa, para no entrar en la discusión legal, va a ser muy amplio. Yo creo que va a haber un número de trabajadores que definitivamente
las organizaciones pueden ver la eficiencia del sistema y seguramente se van a quedar en ese estado. Entonces tenemos que procurar que esos riesgos estén atacados o atendidos de manera correcta. De hecho, son riesgos que tienen que ser incluidos ya en el sistema de gestión, ¿no? O sea, independientemente de cualquier cosa, para la gente que está en trabajo en casa también tiene que extenderse y entender que eso cambió y que tiene que darse algún protocolo. Ya digo, no es el trabajo en teletrabajo, en su configuración legal, la ARL y esto, pero sí las empresas. Doctora Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, vuelvo y repito, un honor. Muchísimas gracias, como dice Diana, por representarnos como mujeres, pero además por esa dinámica que yo siempre te he dicho, que es darle al consejo y darle a todos los saludistas desde allá estas posibilidades de ver siempre una oportunidad de seguir trabajando, porque aquí, como decimos en Tomando Café con María José, unidos somos más fuertes, y por eso aquí estamos contigo. También cuenta con nosotros en lo que te podamos ayudar, y no vamos a botar en saco roto la conversación con los químicos, porque también es un tema de muchísima importancia y mucha trascendencia. Muchas gracias, hasta luego. María José y Diana, muchas gracias. Les voy a dejar solo una tarea, y es que en este mundo de trabajo en casa, el rol de la mujer, y lo hablo desde lo personal, cambia un poco, y es al final entonces las horas que estamos trabajando en el trabajo, en el cuidado del hogar, en el cuidado que nuestra casa esté linda, cada vez son más amplias, y creo que tenemos que buscar espacios donde nos enseñemos a todas cuál es ese deber ser de las horas en que yo estoy en una labor, estoy en la otra y estoy en la otra. Creo que ahí tenemos una importancia muy grande como mujer. Yo estoy muy preocupada por las mujeres colombianas, porque si eso está pasando lo mismo que me está pasando a mí, creo que vamos a terminar cifrando. Entonces no puede ser, porque de verdad buscar ese equilibrio hasta donde llega mi actividad laboral, pero entonces entra la otra y en la otra no termino y luego vuelve, no, esto se vuelve un poco imposible. Y entonces creo que tenemos ahí un gran reto, cómo nos cuidamos entre todas y cómo garantizamos que estos nuevos esquemas y que este nuevo mundo post pandemia no nos va a terminar recargándonos aún más de las labores que como mujeres estamos asumiendo. Recordemos el informe de OIT que dicen que las mujeres tenemos unas horas, unos niveles de trabajo, no por el trabajo como tal, sino entre trabajo y casa, cercanas a las 15 y 18 horas. Entonces ahí creo que tenemos que buscar y me encantaría construirlo con ustedes. Entonces aquí estamos abiertos para hablar un poco de ese panorama en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, María José y Diana, mil gracias por la invitación y bueno, siempre abiertas para ustedes. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ok, chao.